Justicia para Gigi, es el grito en Morelos, es la exigencia. Una pequeñita de 4 años nada más que sufrió abuso por parte de su padre, si es que esa porquería se le puede llamar padre. Incluso hay quien denuncia tráfico de influencias en este caso. Vamos con Erika Mayo, allá a Morelos, para que nos platique detalles de lo que ha sucedido en el juicio, en la audiencia, en el dejar en libertad a este sujeto y las protestas de las últimas horas. Adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Lucia, Alejandro. El día de hoy nos encontramos en las afueras del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, aquí en el centro de Cuernavaca, donde se reunieron personas para exigir justicia en el caso del presunto abuso sexual infantil cometido el año pasado en contra de una menor de 4 años de nombre Gigi, supuestamente perpetrado por el padre de la menor, quien fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el pasado 13 de febrero fue puesto en libertad. Ante esto, la madre de la menor, Giovanna Platas, pide justicia, pues asegura que existe tráfico de influencias en torno al caso de su hija, acusando a 2 jueces de presuntos actos de corrupción. Vamos a escucharla. A pesar de que mi hija en audiencia claramente les dijo lo que les había dicho su papá, desestimaron su declaración y le dieron credibilidad al dictamen de un paidopsiquiatra contratado por la defensa. Ante esto, el área de comunicación social del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos nos informó que el magistrado presidente Jorge Luis Gamboa indicó que el juzgado que llevó el caso no tenía datos suficientes para condenar al presunto culpable. Sin embargo, el asunto no se ha dado por finalizado y está sujeto a una posible apelación para revisar el desarrollo del juicio y las pruebas presentadas. Esa es la información que les tenemos desde la capital de Morelos, Cuernavaca. Mientras tanto, regresamos con ustedes. Lucia, Alejandro, excelente tarde. Y sí, le platicó a su mamá. Justamente nos enlazamos en este momento con Giovanna, la mamá de Gigi. Giovanna, buenas tardes y gracias por comunicarte con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Giovanna, preguntarte, antes que nada, en estos momentos, ¿cuáles son las acciones que vas a emprender pues, para tratar de conseguir justicia para Gigi? Sabemos ya pues, esta determinación, esta desestimación de pues, este testimonio y otras pruebas, pero ¿qué sigue? El 5 de mayo metimos apelación, todavía no sé qué magistrados van a llevar el caso, pero de verdad no puedo creer que los jueces, después de escuchar el testimonio de mi hija, lo desestimaran totalmente. También desestimaron el dictamen de la Fiscalía General del Estado y le dieron credibilidad al de un paidopsiquiatra que fue contratado. No puedo creer que el presidente Gamboa se haya atrevido a decir que no hubiera pruebas suficientes para mantener preso a este abusador. Oye, ¿cómo está la pequeñita? ¿Cómo está tu hija? Hoy tiene 5 años cuando ocurre esta agresión, tenía 4 años. ¿Cómo está ella? Mi hija está en terapia, a partir de que ella me dice lo que le hizo su papá, yo la metí a terapia. De hecho, me han ayudado en el Instituto de la Mujer. Toma terapia ella, también tomo terapia yo, y también ahí me ayudan para ver cómo tratar a mi hija, cómo manejar el asunto. Y vamos a tratar de retroceder un poco más en el tiempo, y si nos puedes contar un poco más sobre lo que le pasó a Gigi y cómo es que pues, se detectan quizás estas señales de alarma. ¿Qué fue lo que tú detectaste? Ok, las primeras señales de alarma era que cuando le tocaba a mi hija convivir con su papá, que era fines de semana y los días miércoles, ella lloraba mucho, no había forma de que se fuera con su papá. Optamos porque llegara la abuelita paterna para que se pudiera ir mi hija tranquila con el papá. Y bueno, mi hija me decía, no quiero ir con mi papá, no quiero ir con mi papá, y yo le preguntaba, realmente nunca me dijo. Hasta noviembre del 2022, un día me dijo, mamá, no quiero ir con mi papá. ¿Por qué? Porque él me toca la colita. Híjole. ¿Te había relatado la niña en más de una ocasión que hubiera ocurrido eso? Porque ahorita en el testimonio que se brinda además en la audiencia, la pequeñita dice que no solamente fue una vez, que fueron varias las ocasiones que eso ocurrió. Sí, fueron varias ocasiones, pero las que pudimos comprobar fueron 3 hechos, 3 veces. Ahora, esta apelación que ya presentaron, pues ¿cuándo, digamos, va a llegar ya a este tribunal que va a analizar pues esta primera decisión que se tomó en el caso? ¿Tenemos fecha? Justamente por eso hoy fuimos a manifestarnos a tribunales. Tenía la esperanza de que me recibiera el presidente
Jorge Gamboa. Sin embargo, estuvimos ahí varias horas y nunca fui recibida. Dos jueces, y me voy a permitir dar su nombre porque creo que vale la pena saber quiénes son. Leticia Damián Avilés y Carlos Isaac Jiménez fueron los que desestimaron las palabras, lo que dijo tu hija, lo que declaró, lo que ellos escucharon. Y uno más, Adolfo González, él sí se enfocó a la sentencia por abuso sexual agravado. ¿Tú entiendes? Su voto particular fue a favor de mi hija, dijo que sí habían las pruebas suficientes para procesar al imputado. Es que cómo entender que dos no, uno sí, en un caso donde estamos escuchando todos exactamente lo mismo. Y creo que es una pregunta que te habrás hecho muchísimas ocasiones, Giovanna. ¿Me repite, por favor? Que cómo entender que dos jueces digan que no, un juez diga que sí, y supongo que es una de las preguntas que tú en lo personal te has hecho muchísimas veces. Sí, claro, me pregunto cómo después de haber escuchado a una niña declarar, se hayan atrevido a decir que no hubo delito. Claro que es el tráfico de influencias y siguen lucrando con la vida de nuestros niños. Y por lo pronto, después de esta decisión, ¿qué hay precisamente del padre supuesto agresor de Gigi? ¿Tienen algún contacto en lo que se resuelve o en lo que llega a la siguiente instancia? No hay ningún contacto. El juicio de lo familiar está en pausa en lo que se resuelve el juicio penal y yo voy a hacer todo lo posible por proteger a mi hija y que no vuelva a acercarse a ella. No le puedo fallar después de que ella me confiara lo que le hizo. ¿Tú sabes si él está localizable? Porque uno podría pensar que después de que lo dejan en libertad y cuando tú tienes todavía instancias legales para oponerte a esa libertad, pues uno podría pensar que cuando lo vuelvan a buscar incluso ya no está, ya se peló. Pues para mí sería lo mejor que se fuera lejos. Pero ¿no sería mejor que pagara lo que hizo, que estuviera en la cárcel y que se quedara refundido ahí? Sí, pero en este momento realmente no creo en la justicia. Aquí en Morelos por lo menos no creo en la justicia. Tendría que llegar a la corte o no en el estado. Y en ese sentido, ¿qué le dirías tú al sistema de justicia del estado de Morelos en este caso, sobre todo pues para que pues se cumpla, ¿no?, lo que tendría que ser pues una justicia con el interés superior de la niñez y también con perspectiva de género? ¿Qué le dirías precisamente pues a estos jueces y al Poder Judicial? Yo le haría un llamado al presidente del tribunal, Jorge Gamboa, para que los jueces sean inmediatamente separados y procesados, que haya consecuencias con estas acciones, porque mi hija no es la única niña. A partir de que yo hice mi caso viral, varios papás y mamás me buscaron para contarme su caso, y esos mismos jueces han dejado libres a otros pederastas y a otros los han dejado llevar su proceso fuera de prisión y se han dado a la fuga, poniendo en tremendo peligro a madres e hijos. Mi hija no es el único caso. Y yo quiero que mi hija sea la última niña a la que le fallan esos jueces. Por último, ¿por qué acusas un tráfico de influencias? Lo has dicho en varias ocasiones. Porque el abuelo paterno de mi hija es Marcelino Soto, ex subprocurador. Pues Bien. ahí está la historia completa. Y por supuesto te agradecemos, Giovanna, el habernos dado la comunicación y pues también la valentía de compartirnos tu historia y la de tu pequeña, así que seguimos pendientes. Muchas gracias a ustedes y por último me gustaría hacer un respetuoso llamado al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que en la medida que sea posible me apoye para que el delito que sufrió mi hija no quede impune, por favor. Ahí está tu petición, Giovanna. Gracias y estamos en comunicación. Buenas tardes y cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, buenas tardes. Al contrario, buenas tardes.